Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Las minas del rey Salomón, de Henry Rider Haggard. Henry Rider Haggard nació en Bradenham, Norfolk, en 1856 y murió en Londres en 1925. Se presentó a los 16 años a unas oposiciones para el Foreign Office y partió a Sudáfrica como secretario del gobernador. Allí recorrió varias zonas entrando en contacto con numerosas tribus, especialmente zulús, lo que le sería de gran utilidad para sus novelas. De regreso a Inglaterra se hizo abogado y comenzó a publicar artículos sobre África. De entre su extensa obra destacan Ella y Alan Quatermain. Las minas del rey Salomón se publicó en 1885. Es la novela de aventuras por excelencia, llena de humor, de batallas, de situaciones al límite, de hechos extraordinarios. Su protagonista y narrador, Quatermain, es además el primer héroe postmoderno. La novela es un disfrute leerla a cualquier edad. Vamos allá. Resulta curioso que a mi edad, ya he cumplido los 55, me encuentre con la pluma en la mano intentando escribir una crónica. Me pregunto qué clase de narración será cuando la haya terminado, si es que alguna vez llegó al final del viaje. Alan Quatermain ha hecho muchas cosas en su vida, desde que a los 13 años se ganaba el sustento como tratante en la vieja colonia. Desde entonces no ha dejado de dedicarse al comercio, la caza o la minería. Sin embargo, solo hace 8 meses que hice fortuna. Ahora que es mía, aunque aún no sé a cuánto asciende, diré que es una gran fortuna. Pero creo que para lograrla no volvería a pasar lo que pasé durante los últimos 15 o 16 meses. Quatermain, tras una cacería fallida, se embarca en el Dunkeld, en Ciudad del Cabo, y esa misma tarde zarpa. Entre los pasajeros hay 2 que pican su curiosidad. El primero, de unos 30 años, es el hombre de pecho más ancho y brazos más largos que Quatermain ha visto en su vida. Rubio, con barba y ojos grandes y grises, bastante hundidos en el rostro. Es Sir Henry Curtis. El otro hombre es bajo, robusto y moreno, oficial de la Marina, un teniente de 31 años que tras 17 de servicio se ha visto obligado a dejar de servir a su majestad. Es el capitán John Good. Siempre va impecable, perfectamente afeitado y lleva un monóculo en el ojo derecho y tiene una fantástica dentadura postiza. Esa noche, Quatermain cena con ellos. Cuando abandonábamos el comedor, Sir Henry se acercó a mí y me invitó a ir a su camarote para fumar una pipa. Acepté y él abrió camino hasta el camarote de cubierta del Dunkeld, que era de los buenos. En el camarote había un sofá, con una mesita frente a él. Sir Henry envió al camarero a buscar una botella de whisky y los 3 nos sentamos y encendimos las pipas. Lo primero que hace Sir Henry Curtis es preguntar a Quatermain si en el país Bamangwato, al norte de la provincia de Transvaal, donde acaba de estar el cazador, conoció a un hombre llamado Neville. Quatermain le contesta que sí, que acampó 2 semanas a su lado para dar descanso a sus bueyes antes de adentrarse en el interior. Entonces, Sir Henry le dice a Quatermain que le va a contar una historia y a pedirle consejo. Le cuenta que el señor Neville es su hermano pequeño y la mala suerte les golpeó, como ocurre a veces en las familias, que mantuvieron una terrible discusión y justo después murió su padre sin hacer testamento, así que, como ocurre en Inglaterra, todo pasó a manos de su hijo mayor. Como resultado de ello, mi hermano, que no había sido educado para ejercer ninguna profesión, se quedó sin un penique. Habría sido mi deber ocuparme de él, pero en ese momento estábamos tan enfadados el uno con el otro que yo no le ofrecí mi ayuda, de lo que aún me avergüenzo, dijo y suspiró. No fue porque me costase compartir la herencia, sino que quise esperar a que él diese el primer paso, y no dio ninguno. Así que su hermano partió rumbo a Sudáfrica con la descabellada esperanza de hacer fortuna. Han transcurrido ya más de 3 años y Sir Henry dice que daría la mitad de su fortuna por saber que su hermano George está bien y a salvo y que volverá a verlo. Así que ha decidido ir a buscarlo él mismo y el capitán Good ha tenido la amabilidad de acompañarle. Entonces Quatermain decide contar a Sir Henry lo que ha escuchado sobre su hermano. No se lo ha mencionado a nadie, pero oyó decir que iba a las minas de Salomón. Sir Henry le pregunta dónde están. No lo sé, les dije.
Sé dónde se cuenta que están. Una vez vi los picos de las montañas que las rodean, pero entre ellas y yo se extendían 130 millas de desierto y que yo sepa, ningún hombre blanco ha logrado cruzarlas, salvo uno. Pero tal vez lo mejor sea que les cuente la leyenda de las minas de Salomón tal y como la conozco, si me dan su palabra de que no revelarán nada de lo que les diga sin que yo les haya dado permiso. ¿Lo aceptan así? Y Quatermain les cuenta que un hombre le contó la leyenda de las minas de Salomón hará ya casi 30 años. Ese hombre le dijo que en la cordillera de Solimán, al noroeste del país Masukulumwe, es donde Salomón tenía sus minas de diamantes. Que se lo contó una vieja hechicera, una Isanusi del país Manica. Que la gente que habitaba más allá de esa cordillera pertenecía a una rama de los zulús y hablaban un dialecto zulú, pero que sus miembros eran más grandes y de mejor constitución, y que entre ellos vivían grandes brujos que habían aprendido su arte de los hombres blancos cuando en el mundo reinaba la oscuridad, y que guardaban el secreto de una impresionante mina de piedras brillantes. 20 años después, Quatermain se enteró de algo más concreto sobre la cordillera de Solimán y el país que se extiende más allá de ella. Un hombre llamado José Silvestre, portugués, le dijo que si volvían a encontrarse sería el hombre más rico del mundo, pero al revés. Cuando volvieron a verse, José Silvestre parecía un cadáver. Estaba extenuado. Le daré el papel. Tal vez logre llegar hasta allí si consigue cruzar ese desierto que nos ha matado a mi pobre criado y a mí. Metió una mano bajo su camisa, extrajo un pedazo de lino amarillento y desgarrado sobre el que había escrito algo en unas letras de color del óxido. Dentro había un papel. Le dijo que un antepasado suyo, José da Silvestra, hace 300 años hizo una especie de mapa en la piel y él lo ha trasladado al papel. El hombre murió y Quatermain nunca le ha mostrado el papel a nadie. El pedazo de tela original está en su casa de Durban junto con la traducción del pobre don José, pero en la libreta de viaje lleva la versión inglesa y una copia del mapa, si es que se le puede llamar mapa, y se la muestra a Sir Henry y a John Good. Al terminar de leerlo y de mostrarles la copia del mapa dibujado con su sangre como tinta por la mano moribunda del viejo caballero, se produjo un silencio de asombro. Luego Quatermain les cuenta que conoció a Jim, el hombre que iba con el hermano de Sir Henry, que le dijo que iban a buscar diamantes a la cordillera de Solimán. Sir Henry dice que va a ir a buscar a su hermano hasta la cordillera de Solimán y más allá de ella si es necesario, hasta que lo encuentre o hasta que sepa que ha muerto. Y le pide a Quatermain que le acompañe, pero Quatermain le dice que no, que tiene un hijo que depende de él y que no puede permitirse arriesgar la vida. Sir Henry y el capitán Good parecen muy decepcionados. Señor Quatermain, soy una persona adinerada y estoy empeñado en sacar adelante este asunto. Puede pedir la cifra que desee, dentro de lo razonable, como remuneración por sus servicios, si se le pagará antes de partir. Además, también antes de partir, dispondré que, en caso de que nos ocurriese algo, o de lo que le ocurriese algo a usted, el futuro de su hijo quede bien asegurado. Así comprenderá lo necesaria que me parece su presencia. Y si lográsemos alcanzar ese lugar y encontrásemos los diamantes, serán para usted y para Good a partes iguales. Quatermain no le dice que sí inmediatamente, pero termina aceptando, aunque no cree que salgan vivos. Cuando llegan a puerto, Quatermain aloja a Sir Henry y al capitán Good en la casa que tiene en la colina de Berea, y enseguida se ocupa de los preparativos necesarios. Compra una buena carreta, luego compra una hermosa yunta de 20 bueyes zulús ya viajados, y luego surge la cuestión de las provisiones y las medicinas, lo que exige una cuidadosa reflexión, porque tienen que evitar cargar demasiado la carreta y a la vez llevar todo lo absolutamente necesario. Quedan pendientes dos asuntos importantes, las armas y los criados. Y al fin, los hombres que les van a acompañar. Tras muchas consultas deciden que el total se limitará a 5, un conductor, un guía y 3 criados. La noche antes de la salida, un hombre va a ver a Quatermain. Entró un hombre muy alto, de aspecto distinguido y de unos 30 años de edad, de piel muy clara para ser zulú, que levantó su bastón zulú a modo de saludo, se acuclilló y guardó silencio. Tardé un rato en hacerle caso, porque lo contrario es un gran error. El zulú considerará que quien empiece a conversar con él de inmediato es un hombre de poca dignidad o importancia. Se llama Umbopa. Le dice a Quatermain que ha oído que lleva una gran expedición hacia el norte, que va hasta el río Lukanga, y cuando Quatermain se lo confirma, le dice que le gustaría ir con ellos. Se pone en pie
y deja caer una larga casaca militar que lleva y se muestra desnudo, salvo por un taparrabos y un collar hecho con garras de león. Sin duda es un hombre magnífico, mide alrededor de 1,90 m y su ancho es proporcional a su altura, es esbelto. No tengo intención de narrar al detalle todos los incidentes de nuestro largo viaje hasta el Kraal de Sitanda, junto a la confluencia de los ríos Lukanga y Kalukwe, viaje de más de 1000 millas desde Durban, de las que tuvimos que recorrer a pie las últimas 300, debido a la frecuente aparición de la peligrosa mosca tsetse, cuya picadura es letal para todos los animales, salvo los burros y los hombres. Henry Rider Haggard es el escritor que abre y cierra prácticamente todos los caminos del género de aventuras, creando además el héroe posmoderno. Quatermain deja bastante que desear, no es valiente, y gracias a ello, según él mismo confiesa, ha llegado a los 50 años, edad poco usual entre los cazadores de elefantes. No siempre acierta cuando dispara, y su cultura dista mucho de ser amplia y sofisticada. El sentido del humor desborda las páginas de Las minas del rey Salomón. El autor era un desconocido. Tras fracasar en sendos intentos de convertirse en oficial del ejército y en diplomático, había ocupado puestos menores en la administración británica en Sudáfrica, donde se embriagó de leyendas exóticas y trató a grandes aventureros como Frederick Russell Barnum. Llegan al Kraal de Sitanda, cerca del río Lukanga, el verdadero punto de partida de la expedición. A la derecha se disemina un asentamiento nativo con unos pocos krales de piedra para el ganado y algunas tierras cultivadas junto al agua donde los salvajes siembran su frugal provisión de grano, más allá de las cuales se ven amplios tramos de ondulantes praderas cubiertas de hierba alta, entre la que deambulan manadas de pequeños animales de caza. A la izquierda se extiende el vasto desierto. Aquel lugar parece ser el último baluarte de la zona fértil. Justo por debajo del campamento fluye un pequeño arroyo, en cuyo extremo más alejado se alza una ladera pedregosa tras la que empieza el seco desierto. Desde la cima de la ladera pueden distinguir las remotas siluetas azuladas de las grandes montañas de Solimán. Me di la vuelta para regresar al campamento y vi que no nos encontrábamos solos. A nuestra espalda, también mirando fervorosamente hacia la lejana cordillera, estaba el gran zulú Umbopa. El zulú le pregunta a Sir Henry si es allí donde quiere ir y por qué. Le dice que el desierto es grande y no hay agua, las montañas son altas y están cubiertas de nieve, y nadie sabe qué hay más allá del lugar donde se pone el sol. Y cuando Sir Henry le cuenta que busca a su hermano, Umbopa le cuenta que le han dicho que un blanco se internó en el desierto hace 2 años en dirección a esa cordillera, acompañado de un criado, un cazador, y que nunca regresaron. Y añade que puede que él también busque a un hermano al otro lado de la cordillera. Al día siguiente se preparan para partir solo con el material esencial, 20 kilos por cada hombre. Durante todo el día siguiente descansamos y dormimos. Y al ponerse el sol, hicimos una copiosa comida de carne fresca que regamos con té, el último que beberíamos en mucho tiempo, como Good comentó con pena. Después, tras los preparativos finales, nos tumbamos a esperar a que saliera la luna. Umbopa, con la azagaya en la mano y el rifle al hombro, está a varios pasos por delante de los demás, mirando fijamente hacia el desierto. Le siguen 3 nativos con calabazas llenas de agua y Ben Vogel, uno de los criados. Sir Henry dice unas palabras y reza una oración, y se ponen en marcha. No tiene nada por lo que guiarse, salvo la lejana cordillera y el mapa del anciano José da Silvestra. En él se marca una caldera de agua mala a unas 60 millas. Avanzan en silencio como sombras en medio de la noche y de la arena. Hay mucha calma y soledad en el desierto, tanta que resulta opresiva. Siguen sin parar, a pesar de que amanece y de que saben que cuando el sol salga por completo no serán capaces de seguir viajando. Sobre las 6 de la mañana divisan un pequeño montículo de rocas y hacia él se arrastran. A las 4:30 se ponen en marcha de nuevo. No se ve ni una sola criatura en aquellas enormes extensiones de llanura arenosa. Se detienen al ponerse el sol. Están agotados. No se ve ni una roca ni un árbol, solo un resplandor interminable, cegador, debido al aire caliente que baila sobre la superficie del desierto. Deciden hacer un agujero en la arena para protegerse y cubrirlo con arbustos de carú. Sin embargo, todo llega a su fin si se logra vivir lo suficiente, y de alguna forma, aquel horrible día fue transcurriendo poco a poco. Sobre las 3 de la tarde decidimos que no lo soportábamos más. Era mejor morir caminando que perecer poco a poco de sed y calor en aquel agujero tan desagradable.
Así que dimos un pequeño sorbo a nuestra provisión de agua, cada vez más escasa, y a la temperatura de la sangre humana, y nos pusimos en marcha. Ya han recorrido unas 50 millas de desierto. Calculan que deben estar a 12 o 15 millas del agua, si es que hay alguna. Avanzan despacio y trabajosamente, recorriendo poco más de 1,5 millas a la hora. Terminan por caerse de puro agotamiento. Casi no tienen fuerzas ni para hablar. Al fin llegan al pie de una extraña loma o colina de arena que al principio les parece un gigantesco hormiguero. Beben las últimas gotas de agua y saben que si no encuentran agua todos morirán antes de que la luna salga de nuevo. Después de dormir un poco, descubren una huella reciente de springbok, animal que nunca se aleja mucho del agua. Ese pequeño descubrimiento nos dio nuevas energías. Resulta increíble cómo cuando nos encontramos en una situación desesperada, nos agarramos a la más mínima esperanza y nos sentimos casi felices por ello. En una noche tenebrosa, una única estrella es mejor que nada. En ese momento el sol sale en todo su esplendor y revela un espectáculo tan magnífico ante sus asombrados ojos que durante 1 o 2 minutos incluso se olvidan de la sed. Allí, a no más de 40 o 50 millas de distancia, resplandeciendo, están los senos de Saba y a cada lado de ellos se extiende durante cientos de millas la cordillera de Solimán. Ante ellos se alzan 2 montañas enormes como no existen otras en África. Cada una mide 4.500 metros de altura y no las separan más de 12 millas. Están conectadas por un escarpado precipicio de rocas y se elevan hacia el cielo erguidas y solemne. Tienen la forma de unos senos de mujer. En la cima de cada una se ve un amplio cerro circular cubierto de nieve que se corresponde exactamente con el pezón de un pecho femenino. El tramo de precipicio que las conecta parece medir unos 300 metros de altura y es muy escarpado, y a cada lado de ellas, hasta donde alcanza la vista, se extienden hileras de precipicios. Acababan las montañas de desaparecer tras el aislamiento de las nubes cuando nuestra sed, literalmente abrasadora, se impuso de nuevo. Sir Henry se acariciaba pensativo la barba rubia. «Puede que esté en la cima de la loma», sugirió. «Vayamos a comprobarlo», dije yo. Ascendimos como pudimos y sin esperanzas los laterales arenosos de la loma, con un bopa a la cabeza. De repente se detuvo como si se hubiese quedado petrificado. «¡Nancia! ¡Matsi!» «Aquí hay agua», gritó en voz alta. Corrimos hacia él y allí, sin duda, en un profundo hueco o hendidura, en la cima de aquella loma había una charca de agua. Esa noche recorren casi 25 millas y al día siguiente tienen la suerte de disfrutar de la sombra que dan unos hormigueros. Pero vuelven a quedarse sin agua. Están casi al pie de la cordillera. Avanzan por un terreno volcánico y, para sorpresa de todos, empiezan a ver que la lava está cubierta de densas matas verdes, que cuando se acercan ven que son nada menos que melones. Se comen 6 melones cada uno, pero tienen aún más suerte porque encima de ellos pasa una bandada de grandes aves a las que Quatermain dispara y abate a una, que cocinan poco después. A medida que ascienden, el aire se va enfriando. Están a unas 12 millas de la nieve. El ascenso es cada vez más empinado y avanzan despacio a no más de 1 milla por hora. Ahora les preocupa el hambre. Empieza a hacer un frío terrible. Ahora nos encontramos a la misma altura que la cordillera escarpada, o pared de lava, que conecta ambos senos, y la vista es impresionante. A nuestra espalda, el enorme y resplandeciente desierto se extiende hasta el horizonte, y ante nosotros tenemos milla tras milla de una nieve dura y suave, casi llana, pero que se va redondeando poco a poco hacia arriba, y en cuyo centro se alza el pico de la montaña, que parece medir varias millas de circunferencia y más de 1000 metros de altura. No se ve ni un solo ser vivo. Que Dios nos ayude, porque creo que ha llegado nuestra hora. Llegan justo bajo el pico del seno izquierdo de Saba. De pronto ven lo que parece ser un agujero en la nieve. Es la cueva, la misma de la que hablaba Da Silvestra. Den Vogel muere de frío esa noche y Quatermain ve sentado al fondo otra silueta cuya cabeza descansa sobre el pecho con los brazos colgando a los costados. Es un hombre muerto. Sir Henry se arrodilla para verle la cara y se da cuenta de que no es su hermano. Llegan a la conclusión de que es el anciano caballero portugués José da Silvestra, que debe llevar 300 años allí. Tras recorrer media milla, llegan al borde de la meseta. Cuando se disipa la niebla, ven un arroyo y, bebiendo, unos antílopes. Aquello nos llenó de una alegría irracional. Había comida de sobra si conseguíamos cazarla, pero la cuestión era cómo hacerlo.
Las bestias estaban a casi 600 metros de nosotros, una distancia excesiva y de la que no es posible fiarse cuando la vida depende del resultado. Pero logran abatir a una con un disparo certero. Entonces surge otra dificultad. No tienen combustible y no pueden encender un fuego para cocinar, así que terminan decidiendo comer la carne cruda. Zigzagueando hacia la llanura se ve un ancho camino. Es un camino magnífico, abierto en la roca maciza de al menos 15 metros de ancho y en apariencia bien mantenido. En un punto zigzaguea para apartarse de un precipicio de 150 metros y en otro cruza la base de una de las montañas a través de un túnel que mide 30 metros o más. Las paredes del túnel están cubiertas de singulares bajorrelieves, la mayoría son figuras vestidas con cota de malla y subidas a cuadrigas. Es el camino de Salomón. A mediodía han descendido lo bastante de la montaña para alcanzar la zona en la que puede haber comida. Llegan a un arroyo. En 1885, Las minas del rey Salomón se convierte en el libro más leído del siglo XIX y la primera novela británica de aventuras. Sin embargo, su autor nunca pisó el territorio en el que se basaba su obra. Haggard se sintió atraído por los testimonios del explorador alemán Karl Mauch, supuestamente muerto tras suicidarse 10 años antes, que redescubrió y estudió las ruinas arqueológicas del Gran Zimbabue en 1871. Se obsesionó con la bella reina de Saba, quien, según los textos bíblicos, quiso impresionar a Salomón para que respondiera a sus preguntas. Con todo, se forjó la conclusión de que en el Gran Zimbabue estuvieron las minas desde donde la reina llevó hasta Jerusalén los 3.960 kilos de oro y piedras preciosas, sándalo y marfil a su adorado rey, a quien luego dejaría vía libre para extraer todo el oro que quisiera. La magia del lugar, combinada con la abrumadora sensación de los peligros pasados y de la tierra prometida a la que al fin habíamos llegado, nos empujaba a guardar silencio. Al cabo de un rato, eché de menos a Good y miré a mi alrededor para ver dónde estaba. Lo vi sentado en la orilla del arroyo en el que se había bañado. Solo llevaba puesta la camisa de franela y se concentraba en asearse con minuciosidad tras haber recuperado sus hábitos de extrema pulcritud. Good saca de la bolsa una pequeña navaja de bolsillo y comienza a afeitarse. De pronto, Good se levanta de un salto al tiempo que suelta una blasfemia. Quatermain hace lo mismo porque allí, de pie, a no más de 20 pasos hay un grupo de hombres. Son muy altos, de piel cobriza y algunos llevan grandes penachos de plumas negras y capas cortas de piel de leopardo. Al frente está un joven de unos 17 años. En ese momento, un hombre mayor con aspecto de soldado se aparta del grupo, agarra al joven del brazo y le dice algo. Luego se acercan. Sir Henry, Good y Umbopa ya han cogido sus rifles y apuntan con gesto amenazador, pero el grupo de nativos continúa avanzando. Pensé que tal vez no supieran lo que eran los rifles o no los habrían despreciado de esa forma. «¡Bajen las armas!», les grité al comprender que solo nos salvaríamos si allí reinaba la concordia. Me obedecieron. Yo di un paso al frente y me dirigí al hombre mayor que había sujetado al joven. «Saludos», dije en zulú porque no sabía qué otra lengua utilizar. Para mi sorpresa, me entendieron. El hombre contesta el saludo e inmediatamente pregunta de dónde vienen, qué son, por qué los rostros de 3 de ellos son blancos y el del cuarto es como los de los hijos de sus madres, dice señalando a Umbopa. Y es que el rostro de Umbopa es como los de los hombres aquellos, al igual que su enorme silueta. Quatermain contesta que son forasteros y pacíficos y dice que Umbopa es su criado. Pero el hombre no le cree. Dice que ningún forastero puede cruzar las montañas donde todo muere y que ningún forastero puede vivir en la tierra de los cucuanos, que es la ley del rey y que se preparen para morir. Good pregunta qué han dicho. «Oh, señor», gruñó Good. Y como tenía por costumbre, cuando se sentía confuso, se llevó la mano a la dentadura postiza, agarró la parte de arriba para bajarla y permitió que retrocediera hasta el interior de la boca provocando un chasquido. Fue un movimiento de lo más acertado, porque el digno grupo de cucuanos soltó un simultáneo alarido de horror y retrocedió varios metros. Sir Henry se da cuenta y le pide a Good que se saque la dentadura entera. Los hombres avanzan despacio, preguntan cómo es posible que los dientes de ese hombre, que solo llevaba puesta la camisa de franela y ha dejado su afeitado a medias, cuyo cuerpo está vestido y sus piernas desnudas, que tiene pelo de un lado de su pálido rostro y no en el otro, y un ojo brillante y transparente, pueden moverse solos. Y pueden separarse de su mandíbula y pueden volver a ella según su propia voluntad. Good
muestra sus encías vacías y luego se pasa la mano por la boca, vuelve a sonreír y les muestra 2 hileras de dientes perfectos. El joven se tira sobre la hierba y suelta un prolongado aullido de terror. Las rodillas del anciano tiemblan de miedo. Dice que los forasteros son espíritus y les piden el perdón. Quatermain aprovecha la oportunidad. Concedido, dije con una sonrisa solemne. No, os diremos la verdad. Venimos de otro mundo, aunque somos hombres como vosotros. Venimos de la estrella más grande que brilla por la noche. Otra cosa que les parece magia son las armas de fuego. Quatermain dispara a un antílope y cuando los hombres oyen el ruido y ven caer al animal dejan escapar un gemido de terror. Los hombres les piden que vayan con ellos ante su rey y les dicen sus nombres. El que ha llevado la voz cantante se llama Infados, hijo de Cafa, que fue rey del pueblo cucuano. El joven es Scraga, hijo de Tuala, el gran rey actual. Se ponen en marcha. El único problema lo tiene Gut, que tiene que seguir sin pantalones y con la cara a medio afeitar. Tarda 15 días en acostumbrarse a su nuevo atuendo. Viajan toda la tarde por el magnífico camino que discurre siempre en dirección noroeste. Por el camino les cuentan la historia del rey Tuala. El rey tenía un hermano nacido en la misma hora y de la misma mujer. No tenemos costumbre de permitir que los gemelos vivan. El más débil debe morir. Pero la madre del rey ocultó al más débil que había nacido el último, porque su corazón lo añoraba, y ese niño es Tuala, el rey. Cuando el rey Cafa murió, Imotu, el gemelo mayor, fue nombrado rey en su lugar. Reinó durante un tiempo y tuvo un hijo con su esposa preferida, llamado Ignosi. Cuando el niño tenía 3 años, llegó una hambruna. Entonces Gagul, una mujer sabia y horrible que nunca muere, le dijo al pueblo que Imotu no era el rey y fue a buscar a Tuala, gemelo del rey, al que había ocultado en cuevas y rocas desde su nacimiento. Mostró al pueblo cucuano la marca de la serpiente sagrada enroscada alrededor de su cintura, con la que se marca al nacer al hijo mayor del rey, y el pueblo, loco de hambre, incapaz ya de razonar o reconocer la verdad, apoyó a Tuala, que mató al rey Imotu. La mujer y el hijo huyeron. Nadie ha vuelto a verlos. Si ese niño, que se llama Ignosi, hubiese sobrevivido, sería el verdadero rey del pueblo cucuano. Cuando llegan al Kral, un auténtico ejército les recibe, formado por los hombres más imponentes que han visto en la vida, y tras descansar, prosiguen viaje hasta Lo, donde está el rey. Le esperan delante de su choza. Por fin se abrió la puerta de la choza, y una figura gigantesca, con un espléndido manto de piel de tigre sobre los hombros, salió, seguida de Scraga, y lo que nos pareció un mono envejecido y envuelto en una capa de pieles. El gigante se sentó en un taburete. Scraga se situó tras él de pie, y el mono viejo se arrastró a 4 patas hasta la sombra de la cabaña, donde se acuclilló. El silencio lo envolvía todo. Tuala es un rey brutal y despiadado. De hecho, lo primero que hace es matar a un soldado delante de todos simplemente por haber dejado caer su escudo. Quatermain y los suyos están paralizados de puro horror. Tuala les saluda y les pregunta de dónde vienen, y ellos vuelven a decir que de las estrellas. Tuala se muestra amenazante con ellos y Quatermain le dice que tenga cuidado y le recuerda cómo son capaces de matar desde lejos. Tuala le obliga a hacer una demostración y luego Quatermain le dice que van en son de paz. Observé que el mono viejo se apartaba de la sombra de la choza. Avanzó a 4 patas, pero cuando llegó junto al rey se puso de pie, apartó la capa de piel que le cubría el rostro y dejó a la vista un semblante extraordinario, de lo más extraño. Parecía el de una mujer muy anciana, tan encogido que no era mayor que el de un niño de 1 año, y compuesto por un montón de profundas arrugas amarillas. Es Gagul, la Isanusi, la hechicera, una mujer horrible que empieza a gritar y a lanzar profecías, habla de sangre y de los hombres blancos y termina preguntándoles qué buscan. Les dice que si vienen a por las piedras brillantes, las encontrarán cuando la sangre se haya secado. Luego mira a Umbopa y le dice que le conoce y le pide que se quite el taparrabos, pero de pronto se convulsiona, cae al suelo echando espuma por la boca. Cuando vuelven a sus chozas, Quatermain le dice a Infados que quiere hablar con él. Le dice que Tuala es un rey cruel e Infados les dice que ya lo verán esa noche, que se celebra la gran caza de brujos. Cuando le preguntan por qué no se rebelan, Infados les contesta que su hijo, Scraga, es todavía peor. De pronto, una voz desde detrás pregunta cómo saben que Ignosi, el hijo del verdadero rey, ha muerto. Es Umbopa quien lo pregunta, y de pronto dice
que no ha muerto. Yo soy Ignosi, legítimo rey de los cucuanos. Con un único movimiento de la mano, se quitó el taparrabos y quedó desnudo ante nosotros. A la vez, señalaba la marca de una gran serpiente tatuada en azul alrededor de su cintura, cuya cola desaparecía en su boca abierta, sobre el lugar donde los muslos se juntan con el cuerpo. Infados miró con los ojos casi fuera de las órbitas y luego cayó de rodillas. «¡Cum! ¡Cum!», exclamó. «Es el hijo de mi hermano. Es el rey». Umbopa, o Ignosi, le pide ayuda a su tío Infados para derrocar a Tuala. Y luego pide ayuda a los hombres blancos y les promete los diamantes. Sir Henry le dice que un caballero no se vende a cambio de riquezas, pero que siempre le ha apreciado y que lo apoyará. Quatermain dice que una trifulca siempre es bienvenida y alegra el corazón y que también lo apoyará. En ese momento, la reunión es interrumpida por un grito que anuncia a los mensajeros del rey, que les lleva, como regalos, unas brillantes camisas de cota de malla y una magnífica hacha de guerra. Efectivamente, lo que les espera esa noche es terrible. Una auténtica matanza con la única excusa de que la vieja Gagol huele en algunos la traición. Cerca de 200 personas son asesinadas ante los ojos de los hombres blancos. Por la mañana llega Infados a verlos de nuevo. «Mis señores», dijo, «he venido para cumplir con mi promesa. Mis señores e Ignosi, rey legítimo de los cucuanos. Traigo conmigo a estos hombres». Y señaló a la hilera de jefes, «de gran importancia entre nosotros, ya que cada uno ostenta el mando de 3000 soldados que viven para cumplir sus órdenes y las del rey. Les he contado lo que he visto y lo que he oído. Ignosi permite que ellos también vean la serpiente sagrada que te rodea y escuchen tu historia para que decidan si se aliarán contigo contra el rey Tuala o no». Pero los jefes exigen una señal más allá de la serpiente sagrada y la historia que cuenta Ignosi. De pronto, Good dice que el día siguiente es 4 de junio y que va a suceder un eclipse de sol. Quatermain les dice a los jefes que mañana oscurecerán el sol. Los jefes, con una sonrisa, dicen que si logran hacer eso, se sentirán más que satisfechos. Infados les cuenta que poco después del mediodía Tuala enviará a buscarles para que presencien el baile de las jóvenes, y 1 hora después de que empiece, Escraga, el hijo del rey, matará a la joven que a Tuala le parezca más hermosa como sacrificio a los 3 silentes de piedra que vigilan junto a las montañas en la lejanía. Que será el momento en el que deben apagar el sol para salvar la vida de la doncella, y que el pueblo entonces creerá en ellos. Y así sucede todo. La muchacha más bella de todas es condenada a muerte y Escraga está a punto de ejecutarla. Entonces vi que la mano de Good buscaba su revólver. La pobre chica percibió el destello del frío acero entre sus lágrimas y eso serenó su angustia. Cesó en su forcejeo y juntó las manos de forma convulsiva, sin dejar de temblar de la cabeza a los pies. «Oh, madre», contestó la joven con voz temblorosa, «me llamo Fulata y soy de la casa de Suco. Oh, madre, ¿por qué he de morir? No he hecho nada malo». Quatermain le dice entonces al rey que deje vivir a la joven o apagará el sol. La ira y el asombro hacen que Tuala se ponga en pie. Ordena detenerlos a todos, pero cada uno lleva su rifle con el que apuntan al rey. Y al fin, en el borde de la brillante superficie del sol, empieza a apreciarse un tenue cerco de sombras. El cerco oscuro se va deslizando poco a poco por la superficie del sol mientras la multitud deja escapar un grito ahogado de miedo. Solo Gagul mantiene el ánimo. Dice que eso pasará, pero cuando el sol queda oculto del todo, cunde el pánico y todos salen corriendo. Quatermain les dice a los jefes que esa era la señal, y los jefes asienten. Infados nos informó de que había reunido a los regimientos para explicarles la rebelión que los jefes habían decidido llevar a cabo y para presentarles a Ignosi, legítimo heredero al trono. En media hora, la tropa, que en total sumaba casi 20.000 hombres, la flor y nata del ejército cucuano, se congregó en un gran espacio abierto hacia el que nos dirigimos. La batalla es terrible y se producen muchas bajas. Tuala trae a todos los ejércitos de la zona y atacan a los rebeldes una y otra vez, pero con la ayuda de los hombres blancos, de las cotas de malla, de las armas de fuego, de la estrategia, con mucho coraje y mucha sangre, los hombres de Infados van obteniendo una victoria tras otra, hasta que después de días y días y días de combate, al final entran en la villa donde les espera Tuala. Su único séquito está formado por Gagul,
Casi da pena. Tras cruzar la puerta del Kral, atraviesan el espacio abierto en dirección al lugar donde se sienta el que ha sido rey. Al acercarse Ignosi, Tuala se levanta y le habla con desprecio. Le pregunta qué destino tiene pensado para él. El que tú elegiste para mi padre, cuyo trono has ocupado durante todos estos años. Fue la severa respuesta. Está bien, te mostraré cómo se muere, para que lo recuerdes mientras vivas. Pero imploro el beneficio de la Casa Real Cucuana a morir luchando. No puedes negarte a concedérmelo, porque incluso los cobardes que hoy huyeron se avergonzarán de ti. El sombrío ojo de Tuala recorre las filas para elegir un oponente y termina eligiendo a Sir Henry, que da un paso al frente y agarra su hacha. La lucha es tremenda, cuerpo a cuerpo a veces y a golpes de hacha temibles. Todo parece que está perdido para Sir Henry con el último golpe de Tuala, pero Sir Henry se recupera a tiempo, le da un giro a la pesada hacha sobre su cabeza y golpea con todas sus fuerzas. 1000 gargantas dejaron escapar un alarido de entusiasmo. La cabeza de Tuala pareció saltar de sus hombros. Cayó rodando y botando en dirección a Ignosi y se detuvo a sus pies. El cadáver permaneció de pie durante un segundo, mientras la sangre manaba de las arterias cercenadas como la de una fuente. Luego cayó al suelo con un golpe sordo y la torques de oro que llevaba al cuello rodó por el empedrado. Quatermain, mientras el sol se pone, se acerca a la cabeza de Tuala, inmóvil sobre el polvo, suelta el diamante de la frente muerta y se lo entrega a Ignosi, que se pone la diadema, da unos pasos, posa un pie sobre el ancho pecho de su enemigo decapitado y prorrumpe en un cántico, o más bien un himno victorioso, hermoso y a la vez salvaje. Fue el hermano de Henry Rider Haggard quien, dicen, le propuso un reto. ¿Sería capaz de escribir una novela de aventuras al estilo de Stevenson, con sus experiencias africanas? En solo unas semanas, Henry Rider Haggard terminó un libro redondo, lleno de ritmo, color y peripecias, que se vendió como churros en la Inglaterra victoriana y sigue leyéndose hoy en día en todo el mundo. Ha sido adaptado 3 veces al cine y fue admirado por autores tan destacados como C.S. Lewis, Graham Greene o Wilbur Smith. La novela está emparentada con las obras de Kipling, de quien Henry Rider Haggard fue amigo cercano, aunque con un grado menos de pretensión literaria. Las minas del rey Salomón merece figurar entre las mejores novelas de aventuras de todos los tiempos. Aunque es una lectura ideal para la adolescencia, sus varias capas de lectura hacen que nunca sea tarde para descubrirlo. Al terminar la lucha, llevan a Sir Henry y a Good al interior de la choza de Tuala. Ambos están agotados. La bella Fulata, desde que le han salvado la vida, se ha convertido en una especie de doncella, en especial de Good. Fulata se dedica a cuidarles y sobre todo a Good, que empieza a delirar con mucha fiebre. Debe tener una lesión interna. Fulata no se mueve de su lado ni come hasta que Good está recuperado. Tras la crisis, Good se recupera por completo a buen ritmo. Sir Henry no le cuenta cuánto debe a Fulata hasta que no está casi bien del todo, y cuando llega a la parte del relato en la que ella ha permanecido 18 horas sentada a su lado por miedo a despertarlo si se movía, los ojos del marino se llenan de lágrimas. Unos días después de este suceso, Ignosi celebró su gran Indaba, consejo, y fue reconocido como rey de los Indunas, jefes de Cucuanalandia. Fue un espectáculo imponente que incluyó un gran desfile de tropas. Al terminar la ceremonia, presentan sus respetos a Ignosi y le informan de que están deseando investigar el misterio de las minas a las que conduce el camino de Salomón. Ignosi les dice que donde se sientan las 3 grandes figuras que reciben el nombre de Silentes, en una enorme cueva, en el interior de la montaña, están enterrados los reyes del país y hay, además, un gran hoyo que en algún momento excavaron unos hombres que murieron hace mucho, quizá en busca de los diamantes. Y les dice que allí, en la Casa de la Muerte, hay una cámara secreta que solo conocían el rey y Gagul. Llama a un mensajero y le ordena que lleven a Gagul ante él. La vieja llega y sorprendentemente se pone al servicio de su nuevo rey y se ofrece a llevar a los hombres blancos hasta la cueva. Emprenden inmediatamente el viaje. El grupo está compuesto por Quatermain, Sir Henry, Good y Fulata, Infados, Gagul, a la que transportan en una litera, desde cuyo interior murmura y maldice sin descanso, y por un grupo de guardias y criados. La emoción les acelera de tal forma que a los porteadores de Gagul les cuesta seguirles el ritmo.
Sobre unos gigantescos pedestales de roca oscura, a unos 20 pasos las unas de las otras, vigilando el camino que cruzaba unas 60 millas de llanura hacia Lu, había 3 colosales figuras sentadas que representaban personajes desconocidos para nosotros, 2 masculinos y 1 femenino, y que medían alrededor de 6 metros, sin contar con el pedestal. Antes de que terminen de examinar las figuras, se acerca Infados y tras saludar a los silentes alzando la lanza, les pregunta si desean entrar en la Casa de la Muerte. Gagul anuncia que los acompañará. Acercan la litera, la ayudan a bajarse. Fulata acumula en una cesta un poco de comida y un par de calabazas de agua. Frente a ellos, a unos 50 pasos de las espaldas de los colosos, se alza una empinada pared de roca que mide unos 25 metros de alto y que asciende poco a poco hasta formar la base del elevado pico coronado de nieve que se adentra en el cielo casi 1000 metros por encima de ellos. Gagul, apoyada en un bastón, se dirige cojeando hacia la pared de roca y a lo que parece la entrada a la galería de una mina. Gagul se adentró en el corredor. Era lo bastante ancho para permitir el paso de 2 personas a la vez y estaba muy oscuro. Y nosotros seguimos su voz aguda que nos animaba a avanzar, aunque teníamos algo de miedo. Un miedo que el sonido de un repentino aleteo no hizo más que aumentar. Tras haber recorrido unos 15 pasos, o eso nos pareció, percibimos que el corredor iba ganando en luz. 1 minuto más y nos encontramos en el lugar más espléndido sobre el que se han posado unos ojos humanos. Es como la nave de la catedral más grande en la que nadie haya entrado, sin ventanas, pero con una tenue luz cenital. Una enorme cueva más alta y ancha que cualquiera de las levantadas por el hombre. Además, está llena de estalactitas y estalagmitas altísimas y de una delicada belleza hasta el lejano techo. Algunas se encuentran en pleno proceso de formación. A veces las estalactitas tienen formas extrañas. Gagul continúa avanzando directa hacia el otro extremo de la enorme y silenciosa cueva donde hay otra entrada, no en forma de arco como la primera, sino cuadrada en la parte de arriba, similar a las de los templos egipcios. Les pregunta si están preparados para entrar en la Casa de la Muerte. Al cabo de unos 20 pasos, me encontré en una oscura habitación de unos 12 metros de largo por 9 de ancho y otros 10 de alto, que en algún tiempo remoto había sido vaciada a mano en la montaña. Esa estancia no estaba tan bien iluminada como la amplia antesala de estalactitas, por lo que en una primera ojeada solo pude discernir una enorme mesa de piedra que medía tanto como el largo de la habitación, en cuya cabecera se sentaba una figura blanca y colosal, y a su alrededor otras figuras blancas a tamaño natural. Hay algo marrón sentado sobre la mesa en el centro. Quatermain se echa hacia atrás, Good pronuncia un débil juramento y Fulata se abraza a su cuello y deja escapar un grito. Solo Gagul se ríe cada vez más alto. En la cabecera de la larga mesa de piedra, sujetando entre los dedos de su esqueleto una lanza blanca y muy grande, se sienta la muerte en forma de un colosal esqueleto humano de 5 metros de altura o más. En realidad, es una escultura hecha sobre una estalactita, pero es perfecta. Y para mayor horror, sentado sobre una piedra, justo debajo, casi desnudo y con la cabeza en el regazo, se encuentra el demacrado cadáver de Tuala, último rey de los cucuanos. El cuerpo entero estaba cubierto por una delgada película cristalina que le daba un aspecto aún más espantoso, y que en ese instante no fuimos capaces de explicar, hasta que después nos dimos cuenta de que el agua caía constantemente del techo de la cámara, gota a gota, sobre el cuello del cadáver, desde donde se derramaba por toda la superficie del cuerpo y al final escapaba a través de un diminuto orificio practicado en la mesa. Entonces supe lo que ocurría. Estaban convirtiendo el cadáver de Tuala en una estalactita. Gagul se muestra increíblemente activa, pero Quatermain le pide que les guíe hasta la cámara de los diamantes. Al levantar la lámpara se ve que una masa de piedra se alza lentamente desde el suelo y desaparece entre la roca de la parte de arriba. Tiene el ancho de una puerta de buen tamaño, 3 metros de alto y no menos de 1,5 de espesor. Debe de pesar entre 20 y 30 toneladas. Nadie ve cómo se ha puesto en marcha. Entonces Gagul les da paso. Les cuenta que nadie ha entrado allí desde hace 300 años y que la leyenda dice que quien entre morirá en el plazo de una luna. Y se echa a reír. Todos entran y atraviesan un largo pasillo hasta que llegan a una puerta de madera abierta de par en par. Sobre su umbral hay un odre de piel de cabra que parece estar lleno de guijarros. Good se agacha y lo levanta, pesa y tintinea. Está lleno de diamantes. Nos apelotonamos detrás de él y por el momento nos olvidamos de la bolsa de diamantes.
Nos encontrábamos en la cámara del tesoro de Salomón. Lo primero que ven son pilas y pilas de colmillos de elefante. En el lado opuesto hay una veintena de cajas de madera similares a las cajas de munición, pero más grandes y pintadas de rojo. Están llenas de monedas de oro. Luego descubren un cofre lleno de diamantes en bruto, la mayoría de un tamaño considerable. Pero lo que no vimos fue la mirada de asustada malevolencia que la vieja Gagul nos dedicó mientras escapaba con el sigilo de una serpiente de la cámara del tesoro y recorría el corredor hacia la enorme puerta de piedra maciza. Fulata empieza a gritar que la puerta de piedra se está cerrando y luego sus gritos se transforman en gritos de dolor porque Gagul la ha apuñalado. Todos corren por el pasillo y ven que la puerta de piedra está a menos de 1 metro del suelo. Cerca de ella luchan Fulata y Gagul. La sangre de la joven mana de su cuerpo, pero sigue reteniendo con valentía a la vieja bruja que pelea como un felino salvaje. Pero de pronto, Gagul se lanza al suelo y se escabulle como una serpiente para pasar bajo la abertura de la piedra que sigue cerrándose. Ya está debajo. Oh, Dios, no lo logra. Demasiado tarde. La piedra la atrapa y ella lanza un grito agónico. Las 30 toneladas de piedra siguen descendiendo y van aplastando su cuerpo contra el suelo. Un alarido tras otro, como nunca habíamos oído. Luego un crujido prolongado y repugnante, y la puerta queda cerrada, mientras nosotros recorremos veloces el pasillo y nos lanzamos contra ella. Todo ocurrió en 4 segundos. Entonces se vuelven hacia Fulata. Está muriéndose. Good, como no puede hacer nada más, se arrodilla y empieza a besarla. Antes de morir, le dice que le ama y que se alegra de morir porque sabe que no podría compartir su vida con la de Good, pues el sol no puede emparejarse con la oscuridad ni el blanco con el negro. Good se pone de pie, roto por el dolor, mientras las lágrimas corren por su rostro sincero. Sir Henry le dice que no debe preocuparse, porque pronto él estará muerto también. Creo que hasta que Sir Henry pronunció esas palabras, no fuimos plenamente conscientes del horror de lo ocurrido, pues estábamos preocupados por el fin de la pobre Fulata. Pero en ese momento lo comprendimos. La pesada puerta de piedra se había cerrado, probablemente para siempre, porque el único cerebro que conocía su secreto había quedado aplastado bajo ella. Permanecen varios minutos allí, horrorizados junto al cadáver de Fulata. La conmoción que les provoca pensar en el lento y desagradable final que les espera resulta abrumadora. Pero empiezan a buscar el mecanismo que mueve la piedra. No lo encuentran. Luego se sientan con las espaldas apoyadas en los 3 cofres de piedra que contiene un tesoro de valor incalculable. Comen algo y luego realizan un examen sistemático de las paredes con la vana esperanza de encontrar alguna salida. No hay ninguna. La luz de la lámpara se debilitó aún más. Al poco llameó e iluminó la estancia al completo, dejando ver la gran masa de colmillos blancos, las cajas llenas de oro, el cadáver de la pobre Fulata acostado frente a ellas, el odre de cabra con su tesoro, el tenue brillo de los diamantes y los rostros macilentos y descorazonados de los 3 hombres blancos que estábamos sentados a la espera de morir de hambre. Se apagó de repente. Esa noche es terrible, indescriptible, y el día siguiente transcurre de la misma forma. Aún así, no se resisten a explorar cada rincón de la cueva con sus manos en la oscuridad. De pronto, Good les llama. Ha notado en un punto aire ascendente y cuando pisa fuerte, suena hueco. En el ángulo del rincón más apartado de la cámara, en el suelo de piedra maciza, hay una junta y al mismo nivel de la roca un aro de piedra. No dicen ni una palabra, empiezan a trabajar para liberar ese aro y sobre todo no romperlo, y el aro empieza a moverse. Tirando uno de ellos y tirando del hombre, los otros 2 logran levantar la tapa y ante ellos está el primer escalón de una escalera de piedra. Sir Henry le dice a Quatermain que coja lo que queda de comida y agua. Me arrastré hasta donde habíamos estado, junto a los cofres, para recogerlos. Y en el momento de volver tuve una idea. Hacía más de 24 horas que no nos acordábamos de los diamantes, y lo cierto es que pensar en ellos podía resultar nauseabundo, teniendo en cuenta el lío en el que nos habíamos metido por su culpa. Pero decidí que no estaría mal llenarme los bolsillos por si salíamos de aquel espantoso agujero. Así que enterré el puño en el primer cofre y atiborré de diamantes todos los bolsillos disponibles de mi vieja chaqueta de cazador.
Good empieza a descender. Quatermain se queda de último y al llegar abajo enciende una de las 2 últimas cerillas que le quedan. Hay un túnel y la primera decisión es hacia dónde ir. Van hacia la derecha. Tras avanzar a tientas por el corredor durante un cuarto de hora, de repente notan que da un giro pronunciado y que otro lo divide por la mitad, y lo siguen. Al cabo de un rato se encuentran con un tercero. Así continúan durante varias horas. Es como un laberinto de piedra que no lleva a ninguna parte. Por fin se detienen, totalmente agotados por la fatiga. De pronto oyen agua correr y se dirigen allí, pero el río que encuentran es caudaloso y se pierde en un pozo enorme. Dan la vuelta, avanzan por el nuevo túnel a trompicones muy despacio y durante mucho, mucho tiempo, totalmente agotados, con Sir Henry abriendo camino. Se detuvo de repente y nosotros tropezamos con él. «Mirad», susurró. «He perdido la cabeza, o ahí hay luz». Nos concentramos en mirar. Y allí, sí, allí, muy a lo lejos, se apreciaba una zona con una tenue luz, no más grande que la ventana de una choza. Tan débil era que dudé de que otros ojos, salvo los nuestros, que llevaban más de un día viendo solo las tinieblas más absolutas, hubiesen sido capaces de percibirla. Con un grito ahogado de esperanza, continuamos adelante. A los 6 minutos sienten una ráfaga de auténtico aire fresco y lleno de vida. El túnel se hace más pequeño hasta convertirse en una especie de zorrera grande de tierra. Un esfuerzo más y Sir Henry sale al exterior, igual que Good y Quatermain. Sobre ellos se hallan las benditas estrellas y a su nariz llega la pureza del aire. Tras una travesía complicada logran encontrar a Infa II, que todavía les está esperando. 10 días después de aquella azarosa mañana, de nuevo nos encontrábamos en nuestro alojamiento de Lu, y aunque resulte raro, sin gran perjuicio debido a nuestra terrible experiencia, salvo que en mi barba incipiente y en el resto de mi pelo se veían bastantes más canas que al entrar en aquella cueva, y que Wood no volvió a ser el mismo tras la muerte de Fulata. Preparan su marcha, pero antes le piden a Ignosi, el nuevo rey, que jamás cometa los horrores de su predecesor. E Ignosi lo jura. A la mañana siguiente comienzan una laboriosa marcha a través del desierto. A mediodía del tercer día de viaje ven los árboles del oasis del que hablaban los guías y 1 hora antes del ocaso pisan hierba otra vez y escuchan el sonido del agua al fluir. Avanzaba caminando con calma, un poco por delante de los otros 2, por las riberas del arroyo que se alejaba del oasis hasta que las arenas del hambriento desierto se lo tragaban por completo. Cuando de repente me detuve y me froté los ojos con razón. Allí, a menos de 20 metros, situada en un emplazamiento encantador, bajo la sombra de una especie de higuera y cara al arroyo, había una acogedora choza. En ese momento se abre la puerta de la casucha y por ella sale cojeando un hombre blanco cubierto con pieles y una enorme barba negra. Sir Henry llega a su lado de un solo salto. Es su hermano George. El reencuentro entre ellos es maravilloso. Sir Henry le cuenta cómo le ha buscado y George le cuenta lo que le ha pasado. Creo que en este punto pondré fin a mi historia. Nuestro viaje cruzando el desierto hasta el Kraal de Sitanda resultó de lo más arduo, sobre todo porque debíamos ayudar a George Curtis, cuya pierna derecha estaba muy debilitada y continuamente perdía esquirlas de hueso. 6 meses después, Quatermain recibe una carta de Sir Henry contándole que llegaron bien a Inglaterra y pidiéndole que vaya a verles y que se quede incluso a vivir allí. Hoy es martes. El viernes zarpa un vapor y creo que debo hacer caso a Curtis y regresar en él a Inglaterra, aunque solo sea para ver a mi hijo Harry y ocuparme de que se publique esta historia. Tarea que no deseo confiar a nadie más. Y así les hemos contado Las minas del rey Salomón de Henry Rider Haggard. Hemos seguido la edición de la editorial Reino de Cordelia con ilustraciones de José María Gallego y traducción de Susana Carral. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.